Buenas noches con todos, buenas tardes, colegas, abogados, estudiantes, público en general. Vamos a tener hoy día este webinar sobre la función notarial frente a las nuevas tecnologías. Nos acompañan el doctor Homero López, quien va a hacer unas palabras introductorias sobre el tema, la doctora Cristina Armella, que es la presidenta de la Unión Internacional del Notariado, el doctor David Figueroa Márquez, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, y finalmente el doctor Humberto Moya, que es el presidente del Colegio de Notarios del Guayas y el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, quien va a hacer unas conclusiones del webinar de la exposición que hagan los grandes expositores que tenemos hoy día. La forma de llevar a cabo este webinar va a ser una exposición de primero las palabras de Homero y luego la exposición de Cristina, que va a ser sobre los principios del notariado latino frente a la nueva realidad. Ella la va a exponer y abriremos para hacer preguntas y que ella las conteste. Y luego David pasará con su tema, que será el principio de inmediación en la virtualidad. E igualmente pasaremos a hacer las preguntas, que las podrán hacer a través de la aplicación, y se las haremos e intentaremos contestar la mayoría de ellas, y la idea es estar más o menos en unas 2 horas de poder tener las 2 exposiciones y poder contestar la mayor cantidad de preguntas que alcancemos. Entonces yo, para no sé, en honor al tiempo, le doy la palabra a Homero para que haga unas palabras introductorias. Gracias, Marco Ángelo. Primeramente, buenas tardes con todos. Buenas tardes a la presidenta de la Unión Internacional de Notariado. Un honor contar con tu presencia, mi querida doctora Cristina Armella. A ti, señor presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, David Figueroa Márquez. Distinguidos amigos del notariado ecuatoriano. Doctor Humberto Moya, presidente del Colegio de Notarios de Guayas, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios. Doctor Marco Ángelo Otati, secretario del Colegio de Notarios de Guayas, miembro de las comisiones de asuntos americanos, representando al notariado ecuatoriano. Distinguidos participantes, colegas de diferentes países que nos acompañan con su presencia en este webinar. Distinguidos colegas notarios a nivel nacional, señores presidentes de los colegios notarios de las diferentes provincias de nuestro país, distinguidos estudiantes, usuarios, funcionarios de los despachos en el país. El mundo atraviesa una realidad impensada frente a una crisis sanitaria y económica, producto de una pandemia global. Las relaciones comerciales, jurídicas y personales se han virtualizado al máximo con el fin de mantener el distanciamiento físico. Si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un invento reciente, su uso se ha intensificado y la adopción de estas herramientas empiezan a ser inevitable. La función notarial no ha sido ni es en este momento ajena a esta realidad. Todo lo contrario, es el escenario donde se plantean innovaciones radicales en la actuación del notario. La virtualidad, la presencia telemática, el documento electrónico, la firma digital y conceptos a los cuales nos enfrentamos los notarios de todo el mundo. No obstante de esta realidad, los principios del notariado latino deben permanecer firmes y permanentes. Por esta razón, y con el fin de reflexionar sobre estos desafíos, la Federación Ecuatoriana de Notarios, de la cual me honro en presidir, ha invitado a las más altas autoridades del notariado mundial y de América. No obstante que su capacidad trasluce y transmite más allá de los cargos que ostentan actualmente, sino que para compartir con ustedes el papel de las nuevas tecnologías en el accionar notarial. No cabe duda que el notariado latino no puede
autoexcluirse de la transformación digital que en todos los ámbitos se avecina. Sin embargo, esta transformación debemos emprender con las mayores garantías de seguridad jurídica y tecnológica, a fin de respetar y responder a la fe pública que hemos sido investidos. Por eso, tenemos que ir a esa transformación, pero manteniendo los principios del notariado principalmente la seguridad y de nuestro accionar. Gracias por la presencia nuevamente, señora presidenta, señor presidente, que nos honra acompañarnos en este espacio, en este conversatorio, por el cual la Federación lo ha denominado la función notarial a las nuevas tecnologías. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Para introducir a Cristina, ella es la doctora Cristina Noemí Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado, doctora en notariado de la Universidad Notarial de Argentina, miembro número de la Academia Nacional del Notariado, rectora de la Universidad Notarial de Argentina, directora del Instituto de Derecho Notarial, directora de la carrera Especialización en Documentación y Contratación Notarial, y directora de la Maestría de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, entre otras cosas. Cristina, le damos la palabra y quedamos honrados en escuchar. Muchísimas gracias. Me siento absolutamente honrada por esta invitación y participar de esta capacitación y de esta primera reunión y webinar de trabajo organizada por la Federación Ecuatoriana de Notarios, que es además introductoria a la capacitación posterior que harán en Ecuador, de la mano del Notariado de Ecuador y con los mejores referentes que existen sobre el tema. Esto me lleva a varias reflexiones. Mi participación hoy va a ser justamente tendiente a hacerles conocer cierta información y algunas inquietudes personales que sostengo desde la presidencia de la Unión Internacional del Notariado. Y como existen muchísimos estudiantes y quizás usuarios del sistema, no todos son notarios y que están en conocimiento de la institución que representamos, me parece fundamental en unos primeros minutos comentarles que la Unión Internacional del Notariado integra y está integrada por 89 notariados de los 5 continentes. Cuando así lo expresamos, da la sensación de ser muy simple, pero yo quiero dejar en todos ustedes, sobre todo en aquellos que se vinculan con este tema por primera vez, el orgullo de entender que el notariado americano está en este periodo, durante 3 años, al frente de la conducción del notariado mundial, que se extiende en 5 continentes y que tiene como integrantes a las mayores potencias económicas y geopolíticas del mundo. Solamente pensar que países tan extendidos como Rusia, con una experiencia euroasiática, como China, como más densamente poblado en el mundo, como Indonesia, en ese puntal tan extremo que es en el continente asiático y de Oceanía, con toda la Europa continental y la Europa del Este, África, América. Y estos notariados, estos 89 notariados, tienen obviamente realidades distintas, realidades políticas distintas, religiones, razas, pero ¿saben qué? Tienen un común denominador, que es el notario. En cada uno de estos países se desarrolla el notariado de tipo latino. Quiere decir que este común denominador involucra que un profesional del derecho a cargo de una función pública, tal cual como pasa en Ecuador, en Argentina, en México,
se dé como un fenómeno académico y fedatario de la misma manera en todos estos 89 países. Claramente estos notariados también tendrán diferencias organizativas, de temporalidad en el ejercicio funcional, del número, pero todos tienen principios y respetan principios y fundamentos de notariedad de tipo latino. Es un poco la convocatoria que me han planteado la necesidad de analizar los principios y fundamentos del notariado de tipo latino a la luz de la necesidad de esta época que transitamos. Y fíjense ustedes que no voy a profundizar en esto. Todos nosotros conocemos, yo creo que profundamente, lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia. Esto era un hecho no esperado ni deseado, una realidad que nos sobrepasó, porque en febrero, en los primeros días de marzo de este año, todavía estábamos proyectando reuniones académicas, estamos proyectando las reuniones de la Unión Internacional en lo que es nuestra área. Y sin embargo, un 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia. Y nuestros países fueron adhiriendo a medidas absolutamente drásticas que generaron el confinamiento o el aislamiento de todos nosotros, primero como personas humanas, como ciudadanos y como profesionales del derecho a cargo de una función pública. Y ahí tenemos entonces una nueva realidad, la llamada nueva realidad. En este momento podemos entender que temporalmente nos ubicamos en algunas realidades o países como en la salida del aislamiento. Ya no estamos en aislamiento, estamos en distanciamiento. Y sin embargo aparecen rebrotes. Entonces debemos entender que estamos en una nueva realidad. Y entonces en este momento se conjuga con la necesidad de la utilización de las tecnologías. ¿Podemos decir nuevas tecnologías? No son nuevas tecnologías. Las tecnologías ya no son nuevas, porque desde la última parte del siglo anterior podemos entender los últimos 25 años del siglo anterior, nosotros que somos protagonistas por suerte, quizás nosotros y los más jóvenes estudiantes no, porque han nacido ya en este siglo los famosos millennials, pero para nosotros las tecnologías también aparecieron con mucha fuerza y con incursión en el notariado a fines del siglo pasado. Y las estudiábamos, por dedicados que éramos. Y así aprendimos lo que fue la firma digital, el documento virtual, el documento notarial virtual, las necesidades de adaptar nuestras legislaciones a estas tecnologías. Pero todo esto iba fluyendo con cierta normalidad, sin apuro, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos dependiendo de la tecnología prácticamente como podemos depender de un alimento. Y entonces nos damos cuenta también y advertimos que la famosa era digital, que parecían que otros hablaban de la era digital como técnicos en informática, en ingeniería, en tecnología, ellos hablaban de la era digital. Y sin embargo nosotros, como notarios, tuvimos que empezar rápidamente a adaptarnos a esta era digital. A brevar entonces de todo aquello que habíamos avanzado en nuestros estudios, nuestra capacitación y nuestras modificaciones legislativas, pero de repente la situación parece no poder tener otra salida que la digitalización y la nueva tecnología. Por supuesto que tenemos notariados que están más avanzados en esto, que son ejemplo, y allí podemos advertir notariados europeos, que ustedes cuando profundicen sus estudios van a advertir cómo el notariado español lleva prácticamente la vanguardia de muchos años en esto, con la conjunción de una plataforma tecnológica segura
y en manos del propio notariado, con la utilización de la firma digital, con la posibilidad de la identificación del requerente por medios que son medios seguros, pero que también no implican la inmediación. No voy a avanzar en la inmediación porque ya mi colega presidente de la Comisión de Asuntos Americanos va a tratar este principio fundamental que es, yo creo, que el nudo gordiano de los estudios que estamos afrontando ahora en la Unión Internacional. Pero la tecnología entonces aparece con mucha fuerza y como les comento, notariados como el de España, notariados como el notariado francés, que también ha avanzado mucho en su metodología de actuación notarial en esta pandemia, y tal es así que hemos proyectado algunos estudios para verificar si estas soluciones alternativas que vamos a analizar en un ratito llegaron para quedarse o son meramente transitorias en lo que puede ser la cotidianeidad del ejercicio funcional notarial en Francia y en la necesidad de la modificación legislativa para dar lugar a la utilización de una audiencia notarial telemática que no sea con inmediación física. De la misma manera, el notariado de Brasil, en esta realidad geopolítica continental, ha hecho un salto cualitativo enorme en la implementación de una plataforma segura en manos del notariado, en la utilización de una firma digital que puede dar y proveer el propio notariado a los requirentes, y también en una identificación que yo apruebo muchísimo, que es la identificación notarial con inmediación en un registro notarial que luego pueda ser utilizado por el resto de los notarios. Entonces, ahí que estamos viendo, solamente tomo tres ejemplos de la intervención notarial en países y notariados que realmente tienen un avance tecnológico. Después estamos todos los demás que estamos incursionando quizás en una firma electrónica avanzada, los más destacados en una firma digital, con la certeza y la seguridad que implica la utilización de una firma digital, y muchos otros todavía no han llegado a ninguna de estas experiencias. Entonces, ¿cuál es la misión de la Unión Internacional en este momento? Lo que estamos haciendo son los estudios pertinentes. La comisión del grupo de trabajo y las comisiones intercontinentales, la tarea que han abordado en este año es justamente el acto auténtico y las nuevas tecnologías. El acto auténtico, que es lo que nosotros estamos acostumbrados como opus notarial, que viene a cuento de la aplicación de todos los principios y fundamentos del notariado de tipo latino, donde vamos a encontrar un operador del derecho que está a cargo de una función pública, que es una función pública fedante, delegada por el propio Estado, dentro de sus competencias de la dación de fe, que es un desprendimiento que hacen todos los estados de parte de la soberanía de su país en relación a ciertos operadores del derecho que tienen que cumplir un acceso a la función, la evaluación de sus capacidades, saberes y habilidades, y la posibilidad de que el Estado mismo discierna a favor de ellos la posibilidad de esta dación de fe notarial y el servicio a una comunidad. Y frente a este requerimiento, es indudable que hay una enorme cantidad de operaciones de ejercicio. Estas operaciones o ejercicios son desde la recepción de la voluntad de los requirentes, el asesoramiento, el consejo, el encuadramiento legal de esta voluntad con respecto a un negocio jurídico determinado. Recién hablábamos de los testamentos, puede ser de la constitución de una sociedad, de una celebración contractual de cualquier naturaleza. Y luego entonces volcaremos ese consentimiento expresado en un texto y en cláusulas, en un texto escrito en soporte documental papel, que va a acceder a una audiencia notarial presencial
que va a tener un otorgamiento y una autorización para insuflarle a ese documento en soporte papel la calidad de un instrumento público, que es un acto auténtico, una escritura pública, que después el notario conservará, que el notario va a generar las reproducciones necesarias y que el notario, si el acto es registrable y es el notario el que tiene esa competencia para registrarlo, también lo registrará en los registros. Esta es nuestra actividad notarial muy sucintamente expresada bajo parámetros y bajo principios notariales, mundialmente reconocidos, mundialmente enunciados por la Unión Internacional, y además con esta misión que tiene la Unión Internacional de trabajar para que estos principios y fundamentos del notariado latino ingresen a cada una de las legislaciones locales de los notariados que conforman la Unión, y también de aquellos notariados que hoy los tenemos como observadores, y de aquellos otros que los estamos invitando a ingresar a la Unión Internacional a participar, modificando su legislación interna y receptando estos principios y fundamentos del notariado de tipo latino, que no se agotan en mi descripción, porque yo creo que la impronta más importante son las conductas deontológicas, lo que el notario debe hacer desde su ética y su conducta honesta y su participación al servicio de la comunidad, con colaboración de su propia colegiación, con colaboración con el otro notario que conforma este grupo tan importante dentro de la sociedad de cualquier estado del cual estamos hablando, y por supuesto su vinculación con todos los organismos públicos. Entonces, esta es un esbozo de la actividad notarial, pero tiene una gran carga presencial, o por lo menos la tuvo hasta la primera quincena de marzo del 2020, con independencia de aquellos proyectos de incorporación de los medios tecnológicos que se fueron adaptando al ejercicio del notariado en los países que les vengo comentando como más adelantados en esta utilización de las tecnologías. Pero hoy todos debemos aplicarlas, y todos necesitamos contar con estas modalidades, con estos medios, con estas herramientas. Y entonces la firma electrónica avanzada, la firma digital, el documento digital en sí mismo notarial, ¿lo tenemos a la mano o tenemos que empezar a trabajar internamente en ese notariado y en ese país para lograr que esa herramienta pueda convivir con el notariado? Y primero, una situación fundamental: necesitamos de las herramientas tecnológicas, no hay ninguna duda. Hoy por hoy el notariado tiene que mostrar la adaptabilidad y las capacidades que tiene para la adaptación a las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas pueden ser de los más avanzados, de los más seguros, de la mayor cantidad de inteligencia artificial, pero nada va a superar ni a desplazar la intervención de la persona humana notario, que es el profesional del derecho a cargo de una función pública. Aquí el primer mensaje, sí a la tecnología, sí al avance tecnológico, sí a desarrollar capacidades, habilidades y saberes en lo tecnológico, pero jamás vamos a permitir que la tecnología llegue a tener un rol tan fundamental que esté desplazando lo que es la dación de fe en manos de un operador del derecho, justamente en ejercicio de la función pública, fedante, porque esto hace a la seguridad jurídica de cualquier sociedad organizada. Y en consecuencia, un pilar fundamental de cualquiera de los rubros que tienen que ver con el desarrollo económico de un país, encuentra al notario con esta pata tan importante de la seguridad jurídica, como así también los registros en sus habilidades o en sus competencias publicitarias, que hacen también a la seguridad jurídica en el tráfico negocial. Y que también los registros y los catastros han llegado a la tecnología y son herramientas válidas para
proveer un ejercicio funcional, publicitario, registral, también de la mano de la tecnología. Entonces este es el primer principio, sí a la tecnología, sí a adaptarnos a su utilización, pero nunca vamos a pensar a la tecnología como sustitutiva o que desplace la figura del notario, muy por el contrario. Cualquier tipo de legislación de países anglosajones que no tienen esta raigambre germano-romana, como así también la tienen aquellos países que no reconocen este origen legislativo y sin embargo han adoptado, como es China, el sistema romano-germánico latino en el notariado latino por reconocer las bondades que el ejercicio del notariado bajo estos parámetros tiene para toda la sociedad como un servicio fundamental y un servicio público en manos de privados. Entonces, estas cuestiones tecnológicas, esta necesidad de la adaptación, esta necesidad de decir sí a las nuevas tecnologías, trae como consecuencia también que debemos abordar cuál es el ambiente que tenemos que generar para que esto pueda avanzar en nuestros notariados. Primero tenemos necesidad de contar con una excelente interconexión. ¿Qué es interconexión? Esto es, nuestros estados tienen una enorme obligación. Tienen obligación de proveer a todos sus ciudadanos, a todos los habitantes del país, la interconexión suficiente y el acceso a la comunicación y al acceso a los medios de informáticos, o sea, lo que se llama las tecnologías de la información y de la comunicación. No podríamos desarrollar ninguna de estas tecnologías si no contamos con buena conectividad a Internet, por ejemplo. Y esta buena conectividad a Internet está más allá del voluntarismo de cada uno de nosotros, sino que son las políticas del Estado y las políticas de los estados y las políticas estratégicas de futuro. Por eso las grandes potencias se están discutiendo, si son las potencias estadounidenses o la potencia china, y si estoy en un 4G o un 5G o en la comunicación. Cuando hay determinados lugares de nuestros mismos países que no cuentan con conectividad a Internet, no hay buena conectividad, entonces la conectividad, la interconexión es fundamental. Y ahí sí el rol del Estado, el mismo rol del Estado que nos reconoce a nosotros como notarios. Ese mismo Estado es el que tiene que trabajar, así como trabaja en la salud, así como trabaja en la economía, en la defensa, en la educación, tienen que trabajar en la conectividad y proveer. Hoy es un derecho humano estar conectado, ya no es un lujo estar conectado, es un derecho humano estar conectado. Y nuestros estados tienen un rol fundamental en esto. Como así también tenemos que mirar hacia la sociedad, porque ¿de qué sirve que nosotros como notarios estemos y tengamos a la mano tecnología y la sepamos utilizar? Si nuestros requirentes son vulnerables informáticos, como sostiene uno de los estudios que lleva adelante una de nuestras profesoras investigadoras en la República Argentina y en la Universidad Notarial Argentina, que es Karina Salierno, que está profundamente interesada en el tema de este derecho humano también, que es la vulnerabilidad de informática, o sea, la vulnerabilidad digital, cuando la persona puede conectarse con un notario por una plataforma segura, y que puede tener una firma digital, y que puede ser reconocida identificada a través de un registro digitalizado, necesita también individualmente haber desarrollado saberes y habilidades para poder incursionar en la utilización de la tecnología. Y si no, fijémonos cualquiera de nosotros cuando estamos en una plataforma para hacer una compra online, o cuando queremos estar activando nuestro home banking. Y esto llevado al notariado, por lo cual, fíjense ustedes que por más que tengamos nuevas tecnologías, por más que el notariado adelante en sus estudios en esto, tenemos que tener un escenario proactivo y un escenario que tenga calidades suficientes para poder desarrollar lo que nosotros estamos en condiciones de desarrollar, pero estamos interactuando con el otro, con el requirente notarial.
y nosotros somos el Estado en presencia del requirente, ese requirente que vamos a encontrarlo, no ya físicamente, sino a través de una plataforma. ¿Y cómo puedo yo como notario entender y saber que estoy garantizando las mismas calidades del documento notarial en soporte papel, cuando ese documento notarial tiene otro soporte que no es el soporte papel? Entonces aquí tenemos que dar un salto muy cuidadoso, muy cuidadoso. Cuando nosotros hablamos de esta innovación sin perder la esencia, no vamos a permitir, y tengo un compromiso y un desafío con esto, que el avance tecnológico nos haga perder de vista estos principios fundamentales, estas calidades que tiene un documento notarial, que goza de esta impronta tan fantástica, que no es un invento notarial, que lo dicen las legislaciones internas de nuestros países. En consecuencia, necesitamos interconexión, conectividad, necesitamos capacidades y capacitación, no solamente del notariado, que por eso me saco el sombrero, felicito y apoyo todas estas capacitaciones que hacen los notariados desde su organización notarial, en garantía con los mejores profesores, en garantías con profesores universitarios, en la garantía de que quienes expongamos nos hayamos capacitado con los posgrados necesarios para hacer un trasvasamiento del conocimiento científico con certeza, con seguridad, para no crear incorporación de errores conceptuales que pueden venir de la mano de personas no capacitadas para la transmisión del conocimiento, que una vez que se estén difundiendo en una determinada comunidad es muy difícil de resolver luego el error planteado desde el conocimiento. Por eso yo siempre sostengo que quien se acerca a una capacitación, y sobre todo una capacitación de posgrado, lo que tiene que hacer es seleccionar, ser selectivo, y seleccionar las mejores capacitaciones en manos de los mejores profesores para sacar los mejores resultados de esa capacitación. Pero ¿qué es fundamental? No hay avance tecnológico si no hay capacitación. No hay avance tecnológico si no hay tecnología. Y no hay avance tecnológico si no tenemos modificación legislativa. Porque en nuestras legislaciones internas, en nuestros notariados y en nuestros países, no han todavía dado el salto necesario hacia una legislación que pueda incorporar estos nuevos avances y determinar la existencia de documentos que hoy tienen un soporte diferente del que es un soporte documental papel. Aquella clasificación de instrumentos privados, instrumentos particulares, instrumentos públicos, que conocen todos nuestros regímenes jurídicos romanos-germánicos. Pero claro, después aparece que este soporte documental y este soporte papel, que es ancestral, que ha dado la garantía de que podamos hoy analizar documentos que son incunables y documentos de la primera historia escrita de la humanidad. Esto que ha hecho el papel y que ha hecho soportes que han avanzado luego del papel, hoy no nos tiene que asustar que sea un soporte distinto. Pero ¿saben cuándo? Cuando ese soporte distinto me garantice perdurabilidad en el tiempo, como me garantiza el soporte papel a través de los siglos. Cuando me garantice conservación en el tiempo, sin posibilidad de perder la información. Cuando se garantice lo que es la reproducción documental con este mismo tiempo. Yo veo que hay muchos proyectos que, por ejemplo, en determinados archivos, los archivos notariales, que son archivos históricos, porque no hay sociólogo, no hay historiador, no hay estudioso que quiera estudiar la realidad sociológica de una determinada sociedad, que no tenga que abrevar de los protocolos notariales para saber cuáles eran las costumbres de la época, cuáles eran los fenómenos económicos de esa época. Entonces el protocolo, el archivo notarial,
es mucho más que una escritura de compraventa, señores, eso es lo que yo quiero dejar como mensaje, es mucho más que la escritura de compraventa en pesos o en dólares, y es mucho más que un dato cronológico, sino que es un reservorio de datos históricos fundamentales para que conozcamos nuestra historia y podamos saltar y dar una proyección de futuro. Esto es lo que hay que pensar. Cuando salgo de la plataforma, que no es un soporte papel o documental en un mundo analógico, y me voy a un mundo digital, ¿por qué decimos que la mayor migración humana que se dio en la historia de la humanidad es la migración de lo analógico a lo digital? Porque todo ser humano que activa este planeta ha pasado a lo digital de una u otra forma, no totalmente, pero sí en gran parte de su vida. Y esa es una migración al ámbito digital. Pero esa migración al ámbito digital lo tenemos que analizar desde las seguridades jurídicas que el notario brinda en un soporte documental papel y que ahora lo tiene que brindar en un soporte documental digital. Y por eso la modificación legislativa. Es fundamental que nuestros legisladores entiendan lo que es esta migración y entiendan en la creación o el reconocimiento de un documento digital que va a tener que tener los mismos valores con la intervención notarial que tiene el documento papel. Entonces esto abre un abanico de situaciones que tienen que ver entonces desde lo tecnológico puro, que es una herramienta, conectividad y herramienta tecnológica, con esta conjunción maravillosa de todos los estudios notariales que se han venido haciendo del documento notarial y que continuamos haciendo todos los días y que no se agota. Nosotros hemos publicado hace muy poquito tiempo, y está en este momento, por ahora, soporte documental papel, que después lo vamos a convertir en ebook, pero los últimos estudios de Derecho y Tecnología con aplicaciones notariales. Y lo digo muy bien en el prólogo de ese libro y en el capítulo inicial que me tocó en autoría. Planteo, este es solamente un escalón que tenemos de un camino largo que recorrer y que no se agota nunca, porque así como la tecnología avanza todos los días y hay una obsolescencia prácticamente diaria, tenemos que pensar que el derecho y el derecho notarial tienen que acompañar con la ductilidad y esta valentía que tenemos y estas capacidades que hemos desarrollado para acompañar el crecimiento tecnológico, pero siendo nosotros, manteniéndonos como notarios, manteniendo la seguridad jurídica, la justicia preventiva, el consentimiento que tiene que dar un requirente debidamente informado, ausente de vicios congénitos de este consentimiento, que lo está brindando a través de no sé qué, que es una plataforma, y en consecuencia, esta necesidad de tener que ir hacia una respuesta a la sociedad. ¿Acaso pensemos, hablé de la era digital, ¿acaso nuestra humanidad, en la historia de la humanidad, donde estudiamos las diferentes eras y las diferentes edades de nuestra historia de la humanidad, y hablamos de la prehistoria antes de la escritura, y hablamos de la edad moderna, y hablamos de la edad contemporánea, y hoy decimos posmodernismo? Yo creo que esta es la era digital. Y en esta era digital estamos aquí plantados por una pandemia, no solamente estudiando con mayor énfasis lo tecnológico, incorporándolo a nuestra vida notarial con mucha fuerza, sino que esta era y esta realidad y esta pandemia nos convoca a modificar los paradigmas del derecho notarial. Porque fíjense ustedes, cuando empezó este siglo, a fines del siglo pasado y este siglo, las legislaciones de los diferentes países en el ámbito de nuestra romano-germánico, europeo, americano, ha recibido los nuevos paradigmas del derecho de familia. Por ejemplo, hemos ido hacia
nuevas formas de procreación humana asistida, analizamos y reconocimos a los transgéneros, modificamos la convocatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de una muerte digna, estamos cambiando los paradigmas de la persona humana, cambiando los paradigmas del derecho de familia. ¿Y no será hora, en este momento, de pensar esta pandemia y estas necesidades para ponernos con mucha justeza a determinar con certeza cuáles deben ser estos paradigmas notariales, conviviendo con lo tecnológico para llegar al mismo resultado, garantizando la permanencia de los principios y fundamentos del notariado de tipo latino en este accionar diario? Por eso, y siendo que en el tiempo que me han dado, quise nada más que plantearle a ustedes ciertos tips, ciertos temas que tenemos que volver a pensar. Entonces pensemos en la interconexión, en la obligación de nuestros estados, pensemos en nuestras capacidades ya adquiridas, en las que nos falta por adquirir, pensemos en la sociedad a la cual nos debemos, que no solamente le tenemos que facilitar la posibilidad del acceso a la justicia, sino el acceso a la vida notarial, que es el notario el mejor profesional a cargo de una función pública que pueda acompañar a ese ciudadano en todas sus necesidades vitales, desde que nació hasta que fallece, y en consecuencia el rol del notario es fundamental. Y es fundamental ahora adaptarse a los tiempos, pero no adaptarse con una locura de pensamiento, tratando de llegar a lo tecnológico por una moda, tratando de llegar a lo tecnológico porque queda bien, porque debo decir que soy un notario moderno, entonces utilizo una firma digital que no sé qué es, o utilizo cualquier plataforma no segura, y entonces pretendo dar una respuesta donde no existe una respuesta notarial, porque el documento notarial, que es producto de esa quizás imprudencia, llega a ser inidóneo para la función que tiene como documento notarial. En consecuencia, con todos estos temas de la georreferenciación como principio notarial, de la plataforma, de lo tecnológico, de las necesidades, no queda ninguna duda. La sociedad y los grandes centros de poder nos están pidiendo que vayamos a lo tecnológico. Y nosotros les estamos diciendo que sí, pero con mucha cautela y con todos los recaudos y requisitos necesarios para seguir siendo quienes somos. Entonces vuelvo a una expresión que fue el leitmotiv de mi candidatura a la presidencia de la Unión: innovar sin perder la esencia. Les agradezco profundamente esta participación, que nos hayan escuchado, y bueno, quedamos a la espera de las preguntas, de todas las inquietudes, y los invito realmente a capacitarse con calidad, a capacitarse con los mejores, con los profesores que realmente se han preparado para ser formadores de formadores. Así que a eso apelo, que seleccionen muy bien sus capacitaciones y puedan tener los frutos que se merecen por hacer el esfuerzo de capacitarse. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, y a Homero, sabés cuánto es que te quiero y que trabajamos juntos hace tantos años, y que sos un referente también del notariado ecuatoriano y americano, y tu actividad en la Unión es impecable, y acompañás muy bien a nuestro queridísimo presidente David Figueroa, que también es un ejemplo a seguir, y creo que estamos ante el presidente más destacado de la Comisión de Asuntos Americanos desde hace mucho tiempo. Así que me honra trabajar con ustedes y estar acompañándolos a ustedes y a todo el notariado de América y del mundo. Muchísimas gracias por este rato. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por tu exposición. Tenemos al
algunas preguntas, pero quería recordar que este webinar es organizado por la Federación Ecuatoriana de Notarios con el respaldo de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, la Academia Notarial Americana y la Universidad Internacional CEC. Hay algunas preguntas. Nos pregunta Ricardo Báez, siendo la unidad de acto un principio fundamental del derecho notarial, con la implementación de estas tecnologías, ¿no se está rompiendo este principio? A ver, la pregunta, yo le agradezco a Báez la pregunta, es muy interesante. Lo que pasa es que tenemos nosotros que estar analizando, y con eso no quiero entrar en el tema de David, que el tema de David es justamente el principio de inmediación, pero también le tengo que recordar al notario Báez que debemos tener muy presente que el principio de unidad de acto, tiene diferentes lecturas a través de las distintas legislaciones. Hay unidades de acto que son, y se dan en una audiencia notarial, en forma coetánea, donde tienen que estar todos los requirentes y todos los otorgantes del acto en presencia del notario. Las legislaciones conservan como unidad de acto estricto prácticamente a lo que son los testamentos, ya que hablamos de testamentos hoy, donde históricamente el testamento debía ser dictado o debía tener sus cláusulas escritas por el testador y debía así manifestarse en una unidad de acto de una audiencia notarial, en la cual obviamente frente a los testigos que deben ver al testador y escucharlo y verlo y escucharlo cuando manifiesta su voluntad testamentaria. Esta podríamos decir que es el concepto más estricto, más cerrado de unidad de acto. Recordemos, por ejemplo, que hay unidad de acto que se está extendiendo durante todo un día. O sea, nosotros en la República Argentina, a partir de la legislación del nuevo Código Civil Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, la unidad de acto para determinados actos jurídicos que no tienen que ver con entrega de cosas o modificaciones. El ejemplo más claro para que todos ustedes entiendan es el otorgamiento de un apoderamiento. Entonces, que desde la primera lectura de un poder no se va a cambiar ninguna cláusula hasta que se firme completamente, vamos a encontrar allí que la unidad de actos en el día, por lo cual el notario puede recibir determinadas firmas por la mañana y determinadas firmas por la tarde. Pero yo sé a dónde apunta Báez, que no es exactamente esto. Y otros ejemplos, como puede ser el notariado peruano, donde también tiene esta posibilidad de estar otorgando el acto notarial en diferentes días, etcétera, y después generar una incorporación documental cuando ya se han logrado la suscripción de este instrumento público por todos los interesados. Así que, ¿qué es unidad de acto? En principio es un principio del notariado de tipo latino, no lo podemos desconocer, pero la interpretación de la unidad de acto a través de las diferentes legislaciones viene variando. Lo importante en la unidad de acto temporalmente más breve o más extensa, es la presencia notarial, porque todas estas acciones se dan, y la prestación del consentimiento se dan de un notario. Entonces, esta es la garantía de que el acto no se vulnere en esta situación de cambiar desde la primera firma hasta la última. Ahora bien, no quiero entrar en el tema de David, pero la unidad de acto deberemos analizarla en la inmediación, porque es unidad de acto si todos estamos en una misma plataforma, porque lo único que nos va a cambiar es dónde se ubican georreferencialmente, pero temporalmente, por eso se dice en tiempo real y a distancia. Pero entonces, este concepto hay que modernizarlo, pero tampoco porque usemos una vía telemática o un medio tecnológico, no es por qué pensar que no vamos a tener unidad de acto. ¿Seguimos entonces, Marco? Sí. Unificando un poco las preguntas, digamos, hay Sí. una que tal vez es una pregunta y un comentario que nos hace John Olivera Humérez, que dice: doctora, ¿cree usted que el soporte papel en el notariado desaparecerá por la aplicación de la tecnología moderna en el notariado?
y hace un comentario, teniéndose en cuenta que los notarios de pueblos pequeños no cuentan con uso de internet adecuado, que eso es una pregunta que se da mucho, ¿no? Que dicen en el caso nuestro que en la Amazonía no se usa, también nos dice una notaria de Mónica Aragón, nos pregunta lo mismo, ¿qué va a pasar con las sociedades indígenas que no tienen acceso a internet, o por lo menos no es una cuestión común el uso del internet? Bueno, esa pregunta es una pregunta que esta presidenta tiene una preocupación constante. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, estoy de acuerdo en los actos previos de poder utilizar las tecnologías, esto es, envío de documentación hasta la audiencia notarial que necesito tener certeza de los documentos por vía telemática, utilización de todos los medios de comunicación, mail, WhatsApp, lo que sea. Pero lo que es el opus notarial, aquí llamo el documento notarial, y por eso hablé de que las nuevas tecnologías, cuando a mí me garanticen conservación, posibilidad de reproducción, lectura en cualquier tiempo, etcétera, ahí vamos a hablar. Si bien acepto la digitalización de los testimonios para el ingreso a los registros y que la matricidad protocolar papel pueda emitirse, cuando la tecnología lo permita en cada demarcación, un testimonio digital y a través de ese documento digital llegar a un registro para la registración, esta presidenta tiene un compromiso con ella misma, y que es no dejar el soporte papel para lo que es la matricidad protocolar. Pero no puedo ser tan necia de no entender que hay determinados notariados que ya han migrado a lo digital. El problema de migrar a lo digital es justamente lo que vengo diciendo a través de los siglos, las garantías y las bondades del soporte documental papel. Entonces, un sistema como el español, yo creo que es un sistema óptimo, porque el sistema español está preparado para la digitalización, pero convive el documento soporte papel con el documento digital. Entonces, si a mí me hablan de una matricidad en papel y una primera copia o un testimonio en papel, les estoy diciendo, claro, esto es lo que yo sostengo, esta es la única garantía con excelencia de que los principios del notariado en lo que hace a la faz documental perduren. Pero sabemos que la tecnología avanza. Entonces, la convivencia de una matricidad papel y de un documento digital que circule, esto sería lo óptimo bajo mi punto de vista. No me acompaña toda la doctrina en este pensamiento. No me acompaña. Es más, veamos al revés. Veamos los notariados como el de Canadá, Quebec, que ha permitido la utilización de una plataforma digital y que ha permitido una escritura digital. Y que a partir de existir una escritura digital, luego la volcaron en el protocolo papel. Y si bien existía como escritura digital, conservaron esta cuestión de imprimirla en el papel y tener el soporte papel de aquel documento digital. Es al revés. En vez de tener la matricidad en papel y después el digital, tengo el digital porque uso una plataforma y emito un documento digital y se firma digitalmente, y en definitiva tengo un documento digital, no analógico. Y sin embargo, es como si lo protocolizara en la matricidad papel por esta necesidad imperiosa de que abandonar el papel en este momento, en este momento de avance de la tecnología, en esto que, recuerden que nosotros estamos dando los primeros pasos, independientemente que hace 20 años que estamos en esto, y unos pasos que tuvimos que acelerar ahora con la pandemia, pero no podemos perder el rumbo, ni la certeza, ni la seguridad. Por eso yo creo que por más modificación legislativa que tengamos, y a esto apuntamos, la modificación legislativa tiene que permitir la coetaneidad y la convivencia, por así decirlo, de la matricidad papel con la digitalización de los testimonios, o que se conserven ambos por lo menos durante un periodo, hasta que los técnicos no se entiendan, que a mí no me van a convencer
si me dicen que dentro de 5 años yo no sé si voy a poder leer una matricidad digital porque ha cambiado el soporte de lectura. Entonces, esto es lo que me preocupa. La obsolescencia de la tecnología me preocupa. Y la conservación del documento me preocupa mucho más. Y la perduración de este documento notarial como valor histórico para las generaciones que vienen también. Y por más que los millennials te digan que es todo rápido, todo ahora, todo fugaz, todo pasa, el notariado lo que hace es preservar más que eso, más que lo instantáneo. Preserva valores que hacen a la vida de cualquier persona humana. Por eso es tan importante. Contame, Marcos. Cristina, Marco. muchísimas gracias. Brillante y clarísima tu exposición. Nos les hemos robado unos minutos a David. Bien. Dejémoslo a él seguir y después retomamos las preguntas y ahí, si es que alcanzamos, pues contestamos todas las que podamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el doctor David Figueroa Márquez, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, notario de la Ciudad de México, con 31 años de ejercicio profesional, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, doctor en Derecho, y presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano en los años 2005 a 2006. David, tú tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Aprecio mucho la invitación de que fui materia en este curso de reflexión sobre lo que el notariado vive en esta época. Agradezco a mi querido colega Humberto Moya su presencia y participación y invitación, a Marco que nos hace el favor de coordinar esta intervención y a mi querido secretario y amigo don Humberto López Obando, secretario de la Comisión de Asuntos Americanos, que si agradeciendo las palabras de nuestra querida presidenta, somos una comisión que trabaja mucho, es porque hay una presidenta que no nos deja descansar. Está continuamente atrás, y pues uno como hombre tiene su corazoncito y tiene que responderle a la inquietud de una extraordinaria persona, brillante académica y mejor amiga. Creo que en pocas veces como esta tenemos la fortuna que una organización académica mundial como la Unión Internacional está en manos de una académica de cepa, doña Cristina Armella, que le aprendemos todos los días y le aprendemos buena voluntad, extraordinario ánimo, excelentes y muy brillantes y precisos conceptos. Justo de esos voy a utilizar para poder desarrollar lo que ya ella estuvo anticipando sobre este tema de los principios que norman nuestra actividad notarial. Actividad notarial que cumple en el planeta como organización, está 72 años, pero que lleva siglos de mostrar eficacia, lleva siglos de mostrar ese respaldo, ese soporte, esa información que la sociedad ha ido necesitando en la medida de reflejar los avances, de reflejar titularidades, de dirimir controversias. Ha estado ahí presente el escribano, el notario, a lo largo de los siglos, a grado tal que recién festejamos 500 años de la primera intervención notarial en América, cuando Diego de Godoy dejó constancia de la creación del primer municipio en América, la Villa Rica de la Veracruz, cuando Cortés decidió desentenderse de la obediencia que le sujetaba al coordinador cubano y se sometió a la voluntad del rey español y fundó ese primer municipio de la Villa Rica de la Veracruz y dio fe de ello un escribano, Diego de Godoy. El mismo esquema de indubitabilidad, de certeza, de precisión, la utilizó el conquistador Cortés cuando increpaba a los oriundos de esta Mesoamérica,
a decirles que venía en nombre del rey, daba presencia de ese requerimiento ante un notario y ellos tuvieron los primeros requerimientos notariales para decirle, vengo a increparte, que vengo en representación del rey a invitarte a formar parte de nuestras huestes o a considerarte enemigo y a tomar posesión de estas tierras en nombre del rey. Siempre estuvo presente un escribano. Es una profesión de tradición, es una profesión de porvenir. Estamos nosotros, como bien apuntaba nuestra presidenta, construyendo ya no el futuro, construyendo el presente que nos implica todo este cúmulo de organizaciones notariales, de organizaciones legislativas que tenemos que dejar perfectamente bien implementadas para darle tranquilidad a las generaciones por venir. La pandemia nos vino a reflejar que podemos hacer más de lo que podíamos o de lo que hacíamos, y nos volvió el futuro en pasado. O sea, todo lo que pensamos que teníamos que hacer para poder generar confianza de actos jurídicos a distancia, ahora resulta con que ya traemos una presión impresionante para concretar esa formalización de actos jurídicos en escenarios donde las personas ya no están en la oficina del notario, donde se encuentran en espacios diferentes. El espacio notarial, consecuentemente, ha crecido tanto como el ciberespacio lo podríamos considerar. Entonces, estamos tan presentes en todos lados que todo ese esquema y todo ese ámbito de participación de tiempo y espacio está supeditado a la presencia de un notario, de ese famoso tercero de confianza que va a dejar concretado en un instrumento que, como bien nos indicaba nuestra presidenta, tiene que tener la garantía de una reproducción futura, de una posible consulta futura. Vamos a dejar constancia de lo que sucede y de los intereses de los particulares que, movidos por el interés económico, acuden al notario para tener garantía y tranquilidad acorde a la normatividad que priva en las regiones donde se desenvuelven. Esas regiones se han ensanchado, los espacios han crecido y el notario ahí está presente. Nuevas tecnologías, como nos decía nuestra presidenta, no lo son, son tecnologías. Y las tecnologías han venido acompañando a la función del notario, como pasó cuando escribían con pluma de ganso, cuando escribían en papiros. Posteriormente tuvimos que encuadernar esos papiros, escribir de otra manera. La imprenta vino a acelerar nuestra labor. Posteriormente empezamos a utilizar otros mecanismos ante la necesidad de tener mayor certeza o seguridad del notario de cómo actuar, pues se encuadernó las hojas sueltas antaño, los folios, los encuadernó y se volvieron libros donde había que escribir manuscrito en principio, después con otras tecnologías, en la medida en la que la sociedad iba avanzando. Empezamos con la famosa gelatina, que no sé si ustedes la habrán vivido, esas tiras del tamaño de las hojas de los libros, donde escribiendo a máquina, con tinta que dejaba bastante impregnada la hoja, le pasábamos una plancha de gelatina que absorbía lo escrito y lo pasábamos al libro y le tallábamos para que el libro absorbiera lo que se encontraba escrito y quedara ese libro encuadernado, escrito con lo que al particular le interesaba. Posteriormente superamos esa tecnología y nos fuimos a la tecnología del roto-offset, ponemos la hoja, igual en la máquina de escribir, con tinta suficientemente impregnada que pasábamos a un sistema de roto-offset, se impregnaba de tinta, la sacábamos, le pasábamos un rodillo y el rodillo lo pasábamos a la hoja del libro encuadernado previamente, contadas las hojas para evitar que se suplantaran algunas, que se quitaran otras, y todo eso en busca de seguridad hacia los particulares. Ahí había que tener cuidado de estar perfectamente sobrio o de que el empleado que nos apoyaba en eso en la notaría no se hubiera ido de juerga el día anterior, porque si llegaba un poquito descuidado, el pase del rodillo en el libro podía generar una carreterita que difícilmente se iba a poder leer. Pero por esas tecnologías hemos pasado y ahora estamos encontrándonos con la utilización de computadoras, con impresoras con inyección de tinta, impresoras láser, y vamos caminando. La tecnología la vamos utilizando.
Lo que no cambia es lo que siempre dijo nuestra presidenta, la presencia, la evidencia de la que el notario da fe, la preparación, la capacitación, el conocimiento que el notario tiene que tener de la normatividad que debe aplicar para que independientemente de cómo la materialice, sea en soporte papel, que convengo con ella, va a ser difícil que lo podamos suplir en un 100%, y se vuelva después en soporte electrónico con nubes, con infraestructuras impresionantes, en algunos sectores extraordinariamente resguardados, con determinada ambientación, determinadas características electrónicas, pero no por eso infalibles a un hackeo, a un ataque, que implica que tengamos que tener nosotros la garantía de darle al tercero la posibilidad de reproducir sin estar supeditados al sistema. El famoso sistema, que es un software implementado por la mente humana, tiene que servirle al notariado y no el notariado ser utilizado por el sistema. Entonces, esos mecanismos que tenemos a la mano, nuestra capacidad, nuestra habilidad, la reflexión de cómo utilizarlos está en manos de esta generación que es una generación de futuro, que está materializándolo en el presente con las necesarias reformas legislativas. ¿Qué es la inmediatez, que es uno de los principios torales en la actuación notarial? La presencia física, la evidencia de los hechos, la constatación de la voluntad de los particulares, el que el particular acuda al despacho del notario, se siente con él y le plantee el asunto del cual pretende deje constancia, o que el notario se traslade a algún lugar y deje constancia de los hechos que para el particular le resultan indispensables para argumentar, para ejercer alguna acción, para evitar la comisión de un daño, para diferentes circunstancias. La presencia física del notario, la comunicación directa con el notario, es uno de los elementos que le permiten a la gente comunicarle de la mejor manera lo que le interesa y lo que le inquieta, y el notario apreciar por la expresión de la comunicación y de los sentidos de las personas la manera en la que el asunto se le plantea y encontrarle la mejor solución posible acorde a la normatividad. ¿Eso va a cambiar? Eso no va a cambiar. Va a seguir siendo necesaria la presencia del notario. Va a seguir siendo necesario el consejo del notario. Lo que pasa es que ahora, con esta pandemia, pues tenemos un espacio, una oficina notarial extremadamente grande. Estamos presentes en todos lados, en una hora determinada, con las diferencias de usos horarios, pero presentes al fin y al cabo. Y de lo que tenemos que tener cuidado es dejarnos seducir por la facilidad de la inmediatez en la comunicación. Y cuidar que esta facilidad de la comunicación no sea en perjuicio de esa necesaria presencia notarial que le da garantía de tranquilidad y seguridad a las partes que seguirán acudiendo al notario. A lo mejor ya no lo hacen tan tan constantemente acudiendo a la oficina notarial, sino prendiendo la computadora, prendiendo el teléfono móvil, utilizando una aplicación y comunicándose virtualmente con el notario, diciéndole lo que requiere, intercambiando información, documentos, mandándoselos por vía escaneados, el notario los recibe, los analiza, le plantea su cuestionamiento, se conecta con las demás oficinas con las que usualmente tiene trato, registros públicos, constancias catastrales, dependencias gubernamentales, obtiene información, conforme el acto y llegamos al punto de la concreción. La concreción requiere una presencia y esa presencia hasta este momento es física. La expresión de la voluntad, con todo y que pudo haberse generado previamente y venido confirmándose virtualmente de manera reiterada, necesita un momento importante en el que se concrete y el notario la recoja y la siente. Hasta este momento es física, pero ya no podemos tampoco pensar en que siga siendo así por mucho tiempo más. Tenemos que pensar cómo lograr esa presencia física, esa seguridad y esa certeza
de una manera absolutamente virtual. Tenemos que llegar al punto de concretar un acto jurídico a distancia y asentarlo en el protocolo y recibir la firma de las personas, que pudiera ser una firma electrónica que previamente hubiéramos convenido. Esto nos orilla a reflexionar sobre cómo seguir trabajando en este entorno, y de eso la Comisión, en principio la Unión Internacional, no está ajena a esta vorágine, a este empuje que la sociedad toda está haciendo para que los actos se concreten a distancia, asambleas de accionistas virtuales, conformación de actos virtuales, comunicaciones, contrataciones, que ya la veníamos haciendo de tiempo atrás, contactos con instituciones registrales que ya las veníamos haciendo de tiempo atrás, pero que ahora necesitamos darle a todo eso la seguridad notarial, y ese es el reto al cual nos estamos enfrentando para seguir manteniendo vigente e incólume el principio de inmediatez notarial. ¿Cómo conseguirlo? Tenemos que reflexionar sobre el tema. En primer lugar, la única manera posible que hemos estado reflexionando es considerar un sistema de comunicación electrónica que sea implementado por los responsables de llegar a la concreción del negocio, o sea, controlado por el notariado. ¿De qué forma? Con soportes informáticos robustos, con las necesidades que tenemos, identificaciones biométricas, no solamente de identificación de faz, ni tampoco de voz, que pudieran ser ambas susceptibles de ser suplantadas o imitadas, la voz o las expresiones de la cara de las personas, a lo mejor la identificación del iris, la huella digital de las personas y algún otro elemento que en esa comunicación para la concreción nos implicara tener la tranquilidad de que quien está expresando su voluntad de una manera a distancia, o sea, virtualmente, en el espacio enorme que tenemos ahora de actuación, no tengamos la certeza de que su voluntad no se está viendo violentada. ¿Cómo logramos tener la certeza de que su voluntad no se está viendo violentada? Porque finalmente, si hubo una violencia en la emisión de la voluntad, la nulidad del acto es una consecuencia natural del mismo. Y de la nulidad del acto, el notario tendría que responder porque es el autor del documento donde consta una voluntad viciada. Y la garantía de la institución notarial sigue siendo la presencia, la responsabilidad económica y la reputación del notario. Eso es lo que le da soporte a nuestra institución. Por lo tanto, ¿cómo conseguir que podamos concretar ese acto jurídico virtual? La Comisión de Informática y Seguridad Jurídica de nuestra Comisión de Asuntos Americanos tiene un trabajo muy interesante que está pretendiendo concretar los lineamientos mínimos que todos los notariados deberían tener para poder considerar llegar al punto en poder concretar actos jurídicos virtualmente, en que la presencia de las partes ante el notario pudiera ser también a distancia. Y para eso tenemos que seguir trabajando en concreto con todas las herramientas que tenemos a la mano. Entre los puntos tantos que podemos reflexionar, además de esos elementos biométricos de identificación, teníamos que pensar que el sistema electrónico que utilizáramos nos pudiera permitir, a través de ciertos mecanismos, identificar si la voluntad emitida virtualmente tuvo o no alguna incidencia de haberse visto afectada por algún temor, por alguna influencia contraria a la intención real negocial de la parte. Todo eso tendrá que implementarse en un mecanismo de comunicación. A lo mejor podemos llegar a tener continuamente contacto virtual por cualquier plataforma que ésta sea, pero para la concreción del acto jurídico probablemente yo tenga que incorporar a las partes a mi sistema electrónico y adicionalmente a verificar su identidad con medios indubitables de identificación, llegar al punto de poder identificar que esa voluntad no está violentada por alguna influencia contraria a la expresión misma. Hemos reflexionado muchísimo sobre el hecho de que una persona a distancia, con una comunicación por una plataforma segura, el notario le pida que tome su computadora y que la pase
de alguna manera por 360 grados, hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás, para ver que nadie lo está presionando. Pero eso no nos da una absoluta certeza, ni nos garantiza que efectivamente esa persona no está siendo violentada para permitir su voluntad. Lo que vivimos en la actualidad lo tenemos que trasladar hacia la virtualidad. Actualmente puede llegar una persona a nuestra notaría y decirnos con absoluta certeza, viéndonos directamente a los ojos, que desea formalizar el contrato de compraventa que nos pidió celebráramos con quien está comprando el inmueble en el precio convenido, que pudiera ser el valor real o un poquito menor. No sabemos si saliendo de la oficina, ese comprador le dice, devuélveme el precio, o, como ya firmaste, le habla a sus cómplices y les dice, liberen a la familia del señor porque ya vendió. Eso no lo sabemos. Pero la participación del notario en la presencia física, viendo a las personas a los ojos, viendo su comportamiento, sintiendo la presencia de ellos, nos permitiría poder ofrecer la certeza de que emitió una voluntad ausente de vicios. Y si adicionalmente a esto le agregamos la reforma legislativa consecuente, entonces estamos dando nosotros como notarios la mayor garantía de seguridad a las partes. Eso lo trasladamos ahora a la comunicación a distancia. Tenemos que llegar a ese mismo presupuesto, a que independientemente de que hubiera alguna situación fuera de lo ordinario en una comunicación a distancia, tuviéramos la tranquilidad por la aplicación de cualquier tipo de sistema electrónico, verificar que la expresión de voluntad de las personas fue efectiva, fue la que pretendió, se concretó y se formalizó el acto jurídico para el cual nos visitó y nos solicitó. Entonces, entre de esos principios que tenemos, este es el que se encuentra cada vez, ahora, en el ojo completo del huracán, porque como platicábamos al inicio, cada vez se busca concretar más inmediatamente los actos entre las personas y lo primero que encontramos es la materia mercantil, donde la mayoría de las legislaciones autorizan a que las juntas de accionistas se celebren estando fuera los accionistas y el secretario del consejo se encargue de recabar con posterioridad las manifestaciones escritas o ratificadas de aquello que por distancia pudieron haber tenido. Las comunicaciones virtuales son cada vez más constantes y las normas están cada vez más cediendo a la necesidad de esa inmediatez y de esa agilidad en las comunicaciones. Pero nosotros necesitamos no solamente involucrarnos en la vorágine, sino darle a ese proceso la garantía de seguridad que la gente busca en la presencia notarial. Por lo tanto, esta concreción o este mantenimiento y esta efectividad de esa presencia notarial en un espacio cada vez mayor por virtud de esta comunicación sin fronteras y sin determinación de tiempo y espacio, es indispensable para que el notariado siga reflejando la eficacia de la que ha venido reflejando durante los siglos de existencia en el entorno de los negocios y de las seguridades en este planeta. Entonces, es un reto interesante, estamos conscientes de ellos, como decíamos, no es presente, no es futuro, es pasado, es algo que ya nos obliga a seguir trabajando con rapidez en la concreción de esto y cada vez vienen dándose pasos muy adelantados. Ya nos lo platicaba nuestra presidenta, tenemos el hecho de los notarios brasileños que han dado un paso muy importante, pero necesita todavía una adecuación, un perfeccionamiento. La plataforma que tienen los colegas brasileños, los mexicanos van trabajando de una manera muy interesante, certificando actos jurídicos a distancia, pero necesitamos todavía seguir trabajando sobre este escenario y en una muy buena parte el notariado español nos viene marcando un poco la pauta para ir caminando hacia un punto en el que podamos tener concreción de actos jurídicos con la determinación de lugar de concreción del acto, pueden estar en diferentes partes del país, el notario tendrá que seguir actuando en su jurisdicción, tendrá que tener constancia de la presencia y de la certeza de
de la voluntad emitida por vía electrónica y concretar su acto jurídico firmado electrónicamente por las personas a partir del momento en el que el notario incorporara al otorgante al sistema creado por el notario mismo. Si vamos a concretar el acto, yo tendría la posibilidad y tendría la necesidad de incorporar a las partes en mi sistema, de tal manera que en ese momento yo tenga el control completo de ambas partes, los identifique con elementos biométricos y pueda tener la tranquilidad yo de que el acto jurídico que estoy autorizando satisfizo todos los requerimientos de seguridad y de meticulosidad de la que estoy acostumbrado y que es la que la gente busca en la presencia notarial. Entonces, es un principio de los tantos que conforman esta institución milenaria que ha venido dejando constancia de su eficacia, que se encuentra ahorita en un proceso de evolución muy importante, buscando cómo lograr utilizar de la mejor manera tantas herramientas tecnológicas que están circulando con una facilidad y una inmediatez y un costo reducido para poder tener conferencias virtuales de 1,000, 2,000, 3,000 personas y que todos puedan opinar, expresar como lo estamos haciendo ahorita. Todo esto orilla a la reflexión de que si es posible hacerlo, ¿por qué no es posible firmarlo? Si pudimos comunicarnos, ¿por qué no podemos concretarlo a través de la suscripción del documento relativo? Pero para eso debemos dejarle al notario y al notariado que con los parámetros que la Unión Internacional a través de la comisión correspondiente defina, implemente en su legislación, lo proponga como reforma legislativa a sus autoridades y adecue la legislación para poder soportar la concreción de esos actos jurídicos por vía remota. El hecho está, de él damos fe y necesitamos seguir respondiendo con la absoluta certeza y con el descanso patrimonial que el Estado tiene en el notario. El Estado sabe que ante la presencia notarial no va a invertir más en la administración de justicia, ni va a tener que resolver más conflictos por la concreción de los actos de sus particulares y adicionalmente va a tener la tranquilidad y la garantía de que el notario le va a aplicar las contribuciones que los actos generen. Entonces, esa realidad va a seguir siendo, nada más que ahora se nos amplía el espacio y nos amplía el tiempo de actuación. La responsabilidad del notario sigue incólume, sigue igual, no ha mutado, sigue en las mismas condiciones. Lo que hay que hacer es buscar utilizar la mejor herramienta posible y capturar a las partes en el sistema que nosotros creemos, estamos implementando y al que tendrán que sujetarse las personas, pero que requiere necesariamente una adecuación normativa para poder soportar nuestros requerimientos, nuestras exigencias y nuestra participación y delimitar nuestra responsabilidad, porque seguiremos siendo el bastión de la seguridad jurídica de todos aquellos actos que se concreten por los particulares dentro de un determinado contorno. Entonces, y reto interesante, en México tenemos ya una reforma recién al Código Civil de la Ciudad de México que permite a las partes expresar su consentimiento verbalmente, por escrito, como era costumbre, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Esto nos permitiría y nos ha generado hasta cierto punto un conflicto de que ¿por qué no podemos ya concretar los actos jurídicos? No podemos porque si bien es cierto que el consentimiento se puede expresar así, necesitamos la reforma conducente al artículo relativo del Código Civil que dice que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. O sea que mientras la ley no nos dé casos distintos de concreción, la expresión de la voluntad puede ser de cualquier manera, pero la forma, que es el elemento de prueba y qué es lo que nosotros tenemos que implementar, necesita una adecuación. Y esa se la tenemos que dar nosotros al legislador y la estamos trabajando en la comisión para poder implementarla de la mejor manera posible. No sé cómo estoy de tiempo. Las reflexiones que he querido hacer con ustedes van sobre el hecho de la
de los razonamientos que tenemos que hacer a las normatividades que tenemos presentes y que utilizamos todos constantemente, y sobre el hecho de que, como bien apuntaba nuestra presidenta, la tecnología es un medio, no nos vamos a sujetar a ella, sino que lo vamos a utilizar de la mejor forma. El blockchain, que va y que viene, es un elemento extraordinario de utilización en la medida en la que se adecua a lo que nosotros necesitamos, y esas cadenas de bloques inmutables, inmodificables, son perfectamente útiles en la medida en la que nuestras comisiones consideren utilizable ese sistema de comunicación, y más que de comunicación, de conservación de los datos concretados y recepcionados por un notario ante la presencia de las particulares, ya no necesariamente en la oficina notarial, sino de una manera virtual. Yo, para concretar un testamento, requiero tener la reforma legal y el sistema notarial seguro para poder signar el testamento con la firma electrónica de mi testador, que yo le hubiere proporcionado al momento de incorporarlo a mi sistema que hubiere yo generado, para tener certeza de que su voluntad no es violentada, ni la comunicación ha sido hackeada, ni hubo ninguna variación en la expresión que previamente me dio y de la cual tuvimos una reflexión con anterioridad. Interesante el tema que se nos plantea, no imposible de solucionarlo, necesario de reflexión, y en eso el notariado está a la fecha trabajando de una manera muy intensa. David, muchísimas gracias por tu exposición. Tenemos docenas de preguntas, en realidad. Yo voy a intentar concretarlas, pese a que unas ya las has contestado, pero son preguntas que se repiten. Sobre el tema de la competencia territorial notarial, ¿no? Pues al volverse esta figura digital o virtual, pues las preguntas son, en Ecuador tenemos una competencia cantonal, entonces, si se podría ir más allá del cantón. Otras preguntas son, ¿y se podría ir más allá del país? Pues al ser esta inmediación virtual, pues como la estamos teniendo todos ahorita nosotros, ¿no? Se podría llegar a dar una escritura de dos personas que se encuentren en países distintos, o en el caso de Ecuador, en cantones distintos. Si la tecnología va para allá, ¿debiésemos de ceder a eso, o cómo debiésemos de actuar? Bastante seductoras todas estas reflexiones. Pareciera que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si estás ahí y estamos en contacto, pues claro, lo tengo en España y está en Brasil, yo estoy en mi oficina en Quito, pues ¿por qué no? Si implemento el sistema, pero aguas, no todo es tan sencillo. No podemos en ese orden de ideas considerar que las cosas fueran así, porque si no, lo que estamos nosotros haciendo es cultivar la destrucción de una competencia. ¿Y por qué competencia? Porque el notario actúa de acuerdo a los lineamientos que en cada legislación se establecen para poder ejercer una actividad de fe pública que es delegada de la soberanía del Estado. El Estado no puede, por una mera cuestión de comunicación inmediata, trasponer las fronteras de otro Estado, ni tampoco sobreponerse a la legislación del otro Estado. Todo esto, que resulta ser aparentemente tan sencillo y tan invitado a afirmar todo lo que veníamos reflexionando, tiene que pasar por el crisol de la reflexión del jurista, que esa es justamente la labor de la Unión Internacional. El capacitar a la gente para decirle, ojo, no todo canto de sirena es atendible, no todas las sirenas son las que debemos atender. Hay que reflexionar sobre la función que ejercemos. Y ejercemos una función delegada por el Estado. Y el Estado tiene una competencia territorial y tiene soberanía sobre determinadas áreas de su territorio, mar territorial, espacio, subsuelo, etcétera, etcétera, que no cambian por una comunicación electrónica. ¿Qué tendría que pasar? Que a lo mejor el colega que está en España o el cliente que está en España, con la presencia notarial del notario en España, certifica la participación y por un sistema que generáramos me comunica una manifestación de voluntad que recibo directamente de mi colega. ¿Por qué? Porque yo no puedo actuar porque esté yo comunicándome como lo estoy haciendo ahorita Ecuador, sobreponiéndome a la normatividad ecuatoriana. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy notario en México.
y tuve que cumplir los requerimientos mexicanos. Entonces, ojo con el canto de las sirenas, que eso es a lo que nos inducen estas facilidades que tenemos, que no podemos nosotros y tenemos nosotros que cuidar, porque la certeza del acto jurídico sigue siendo nuestra. Consecuentemente, vamos a responder de un acto autorizado por un notario actuante en un lugar determinado. Entonces, estas coordinaciones, estos sistemas requerirán necesariamente una vinculación y una infraestructura electrónica, para lo cual hay que inclusive involucrar a los estados, porque no todos los cantones, no todos los estados, no todas las provincias de nuestros países tienen la facilidad del acceso por vía remota. Entonces, no tan fácilmente, con todo y que parece que es muy fácil, pero me sucede, por ejemplo, que para la inscripción de actos jurídicos en el registro público de un colega en el estado de Guerrero, que está al sur de mi país, el notario de la provincia X tiene que irse a la capital, tomar su coche, llegar en 10 o 15 minutos, conectarse a internet y mandar inscribir. Esas situaciones que vivimos en América, una extensión territorial tan vasta, con tal cúmulo de orografía, no es tan sencillo resolver, aun cuando nuestra obligación es reflexionar sobre cómo se podría resolver. Y hay que hacer necesariamente una infraestructura electrónica, una infraestructura tecnológica en toda la extensión de nuestros territorios que permitan una conexión a internet sin dejar de reflexionar que somos notarios en nuestras respectivas entidades. Y no por eso podemos sencillamente autorizar el que tú me dijeras, Marco, estoy de acuerdo en comprar el terreno del colega o me dijera mi cliente, estoy dispuesto en comprar la propiedad en Quito, sale, fírmale. Marco, ya se autorizó la venta y espérame, ¿cuándo di fe yo de ella? Con todo y que vaya a surtir efectos acá en Quito, necesito yo certificar que las cosas se lleven a cabo acorde a la normatividad vigente en el Ecuador. Esos aspectos no se miran por los abogados, no se miran por los legisladores, por nuestras autoridades, y a nosotros nos toca hacerlos llamar a la reflexión de que, ojo, somos garantes de la seguridad y te vamos a vigilar que no traspongas las fronteras no cibernéticas, las fronteras jurídicas del espacio en el que estás llamado a actuar. Entonces, esas reflexiones pasan por el trabajo de la Comisión de Informática y Seguridad Jurídica. No solamente informática y seguridad jurídica. Van de la mano necesariamente. La tecnología es una herramienta más que hay que buscar cómo dimensionarla. Clarísimo, David. Otra cosa sobre el tema de la plataforma, un poco para unificar las preguntas. La Unión está trabajando pues en ver cuál sería la forma más correcta o la plataforma más correcta, pero ¿quién debiese de ser el dueño de esta plataforma? ¿El Estado, los notarios, la Unión, cada notario que tenga su programa? ¿Cómo debiese funcionar? Va necesariamente en una coordinación con las autoridades. El Estado, el notariado tiene que proporcionar la información y tiene que proporcionar en una muy buena parte de la infraestructura, pero no es tampoco una entidad distinta del Estado. Seguimos con esa función delegada. Por lo tanto, tenemos que estar de la mano con el Estado y en algunas partes, como México, estamos utilizando la firma electrónica avanzada, que es la que utilicemos para el pago de los impuestos. De ella nos colgamos un poco para poder crear nuestra plataforma de comunicación, pero no somos una entidad aparte. O sea, tenemos que tener en cuenta que requerimos tener una conexión absoluta con esta autoridad, que es a la que cuidamos en cuanto a la obligación que tiene el Estado de verificar que la actividad de los particulares se adecua a su normatividad y nosotros somos garantes de ello. Entonces, esa plataforma, si bien es cierto que tiene que tener todas las peculiaridades que requiere la especificidad notarial, no podemos tampoco considerar que sea absolutamente independiente del Estado. Tenemos que tener cierto cuidado y control con la autoridad estatal con la que tendremos que tener necesariamente un vínculo, porque de otra forma estaríamos fuera de ello, ¿no? Nuestra presidenta quiere hacer una observación. Para completar un poco, para cambiar ideas con David, lo que sí estamos convencidos que no es la Unión Internacional
la que puede desarrollar una plataforma de esta naturaleza, porque el desarrollo de una plataforma con tecnología que le sirva al notariado depende de los avances tecnológicos que existan en ese país o de las empresas que puedan proveer esa herramienta. Por supuesto que depende, los ejemplos que se dan en el derecho comparado y en los notariados están en manos de los propios notariados nacionales. O sea, en España ha creado su propia entidad certificante y tecnológica que es ANSER. En la provincia de Buenos Aires, también el Colegio de Notarios de la provincia de Buenos Aires está trabajando en avances tecnológicos de esta naturaleza. Por lo cual lo que es más seguro, porque debe tratarse de plataformas de las cuales se las considera seguras, no plataformas que se las conoce coloquialmente como plataformas inseguras, como podría ser Zoom. Zoom es una plataforma valiosísima, porque nos ha mantenido conectados y con una herramienta para la capacitación impresionante, y ha modificado a partir de la pandemia su certeza y su seguridad, porque era fácilmente violable la plataforma Zoom. Por eso no la consideramos una plataforma segura para utilizarla en una audiencia notarial. Pero si nos preguntan de máxima, bueno, las plataformas tienen que ser desarrolladas por los colegios notariales, las entidades notariales que integran la Unión Internacional, no por la Unión, que es una organización internacional supraestatal, por los notariados, y por supuesto de la mano de una enorme inversión, que hay que hacerla, porque no es una inversión, no es un gasto, y por supuesto dependerá también de la interconexión que tengan con el Estado y con las plataformas estaduales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos la plataforma de trámites a distancia, y de toda la documentación en la ciudad autónoma y nacional, que es por vía electrónica, así que es documentación digital. Pero en principio hay que apostar, o por lo menos la premisa, es que son los notariados locales los que tienen que desarrollar una plataforma segura para poder activar la gestión notarial, sobre todo de la audiencia notarial, ¿no? Porque de eso estamos hablando, no necesariamente de todo el resto, sino de la audiencia notarial, que es la suscripción del documento notarial digital, con todas las certezas y las garantías de un soporte papel. Después todo lo demás, la interconexión con el Estado, la conexión con los requirentes, el WhatsApp, cualquier red social sirve, cualquier mail sirve. Lo que necesitamos es una plataforma para poder celebrar la audiencia notarial, con certeza. Y ahí está también ese punto importantísimo que también desarrolló David, que es la geolocalización, no solamente del notario, sino de los requirentes, para que se cumpla el principio de competencias territoriales, porque nuestros notariados están fundados en las competencias territoriales. Hay notariados que en el derecho comparado tienen competencia territorial en todo el territorio nacional, pero hay otros notariados en países federados como Argentina y como Argentina y México, que la competencia territorial es por los estados, y lo mismo los cantones en Ecuador, así que hay que adaptar el principio, y bueno, Brasil es uno de los principios que está en este momento dándoles más trabajo con respecto a la utilización de la plataforma tecnológica, porque ¿en dónde paga el impuesto, por ejemplo, el impuesto al acto? Si estoy con un ciudadano que está en San Pablo, otro que está en Río de Janeiro, y el notario que está en Brasilia. Donde paga el impuesto, y el inmueble está en Río Grande. Entonces, actualmente se encuentran con una cuestión federal, como son ellos, y con las tributaciones, que no es fácil homogeneizar estas cuestiones frente a la tecnología, porque como bien dijo David, uno puede estar en Buenos Aires, David está en México, y yo tengo un vendedor en Madrid, y bueno, y nos mandamos una escritura digital en México. Esto implica una cantidad de estudios, derecho comparado, derecho internacional privado, cumplimiento contractual, ley aplicable, utilidad del objeto del contrato. Es un mundo enorme, enorme. Por eso yo creo que el derecho no cambia. No cambia. No cambia, siguen los mismos principios internacionales, las convenciones, la necesaria coordinación entre los notariados, como bien apunta nuestra presidenta, vendrá a futuro.
y el futuro es inmediato. O sea, el trabajo está dándose ya, pero no por estas tecnologías y esos famosos cantos de sirena vamos a cambiar toda la estructura jurídica. Eso no pasa, eso no pasa. No revoluciona el sistema jurídico mundial. Es un mecanismo de comunicación y seguimos conservando los principios rectores de nuestra actividad jurídica, no solamente notarial, civil, mercantil, administrativo, son propios de cada entidad que se adecuan y en donde habrá necesariamente una interconexión a futuro, porque la estamos teniendo ahorita, pero no porque la tengamos ahorita, brincamos esta o mutamos nuestro sistema jurídico. Esa es la reflexión final. El derecho sigue siendo el mismo, los principios siguen siendo los mismos, el mecanismo de comunicación es más inmediato, pero no por eso cambiamos nosotros nuestra forma de ser. Clarísimo, clarísimo. Ahorita pasamos con Humberto para las conclusiones finales. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, David. Excelentes intervenciones, por supuesto, que nos dejan un corolario y un mensaje y un consejo, además, definitivo. Y es que la tecnología está a la mano nuestra, como bien lo dijeron ustedes, porque ambos han coincidido en esto, no es una tecnología nueva, la tecnología se ha venido desarrollando desde el fines del siglo pasado. Nos encontramos y nos enfrentamos ahora con ella por un detonante que fue la pandemia, y de pronto nos pusieron o pretendieron ponernos a correr. Que no haya novelerías, que no haya desesperaciones ni angustias, no podemos sacrificar el uso de la tecnología, sacrificando, nuestros principios básicos del notariado. Bien decía Cristina, la inmediación como nudo gordiano de esta temática. Decía el acto auténtico como opus notarial. Son cosas que nos van calando y que nos van quedando y que deben estar en la esencia de cada uno de los notarios latinos, porque no podemos renunciar a esos derechos. Decía David Figueroa, el riesgo de la vulnerabilidad o de violentar la voluntad del actuante. ¿Cómo tener la certeza de que esto no ocurra? ¿Cómo tener la certeza de la identificación del individuo que comparece ante nosotros de manera telemática? ¿Por qué dejar de soslayar lo que ha sido un archivo importante en nuestra vida y la historia de la humanidad, como es el archivo histórico del papel? ¿Cómo el archivo notarial pasa a ser un archivo histórico que narra realidades que en su momento influenciaron en las escenas de las distintas geografías del mundo? Esto es muy importante. Sí a la tecnología, sí a adaptarnos, pero jamás a la sustitución. Nadie, ninguna tecnología podrá dar un buen consejo o dar asesoría a quien la requiera. Y esa inmediación que es tan necesaria porque depende también de la cultura, de la preparación de la persona que la requiere. Sabemos nosotros notarios, porque tenemos esa capacidad y esa vocación de servicio, cómo debemos manejar el propio idioma, este idioma tan rico que es el nuestro y que nos ubica en este Zoom ahora, desde distintas regiones, y no obstante, coterráneos propios a los que debemos explicarles mejor las cosas. Cómo evitar, no permitir que haya ecuatorianos, argentinos, mexicanos, guatemaltecos, americanos en general, a los que no les llegue la tecnología, que están ausentes porque la región, en todos los países de América tenemos regiones a las que no llega la tecnología. ¿Los vamos a excluir acaso? ¿No es una perversidad? ¿No es un derecho humano, como dice bien Cristina Armella, el de la comunicación, el de tener acceso a este tipo de comunicación? Lo es, y en realidad lo es. Me quedo con la frase, naturalmente, de Cristina: innovar sin perder la esencia. Y me quedo con algo más que dijo ella. Estamos en el momento de definir cuáles son los paradigmas notariales frente a la tecnología. Lo dijo David Figueroa. Estamos en un momento de reflexión y estamos llamados a esa reflexión y a hacer una reflexión con absoluta responsabilidad. Responsabilidad, como dijo Cristina, porque somos responsables a la sociedad a la que nos debemos y somos responsables además a nuestra esencia y a nuestros requirentes de servicio. Señores, muchas gracias. Gracias, Humberto. Y unas palabras finales de Homero y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina, David. Ha sido muy grato compartir
para la Federación Ecuatoriana de Notarios, con dos personajes que por sí solos y por sus conocimientos hablan en este conversatorio. Gracias, Humberto. Gracias a todos. 500 personas están asistiendo a este evento, en la cual creo que el beneficiario no es el notariado, es el usuario, porque nosotros, en virtud de nuestra fe pública, debemos dar y garantizar la seguridad jurídica instrumental. Agradeciéndote nuevamente, Cristina, David, y muchas gracias por su tiempo, Humberto, Marco Ángelo y a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Un honor. Su presencia. Una linda noche.